El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza de corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crear Dios los hizo hombre y mujer. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Estimados hermanos, vivimos en un mundo de mucha confusión. Todo se hace a la carrera, todo se hace muchas veces sin pensarlo, mecánicamente, y por eso resulta que muchas veces dos llegaron a la iglesia, se casaron, y cuando salieron resulta que eran esposo y esposa, y juraron para toda la vida que iban a ser esposo y esposa. Pero pasó el tiempo y muchas veces se dieron cuenta que no sabían lo que habían hecho. A la carrera, analizan, ven. Por eso la iglesia es madre y maestra para ayudar en casos muy especiales y difíciles, porque uno no puede ser juez de su propia causa. Es muy fácil, uno dice, no, uno no puede ser juez de su propia causa. Entonces acude como juez a la iglesia, que es madre y maestra. Y la iglesia estudia el caso detenidamente en la presencia de Dios. Muchas veces ve que se hicieron las cosas de la ligera, se hicieron las cosas sin un análisis detenido. Y entonces la iglesia, como madre maestra, comienza a estudiar el caso. No va a ir contra la Biblia, sino sencillamente va iluminada por la Biblia para hacer el bien a cada persona, a cada hijo. Muchas veces, como les digo, se hicieron las cosas a tontas y locas, como se dice vulgarmente. Se va a la carrera, no se piensa y después vienen las consecuencias. La iglesia, les repito, es madre y maestra. Y entonces, como madre y maestra, estudia el caso detenidamente. Y a veces analiza, no había fundamento para un casamiento religioso. Se hicieron las cosas mal. No había en la base para decir esto es para toda la vida. Y por eso toda persona que tenga una dificultad grave debe consultar. No quiere decir que porque venga ya se le va a decir así es, no. Hay que estudiar en la presencia de Dios el caso. Se estudia en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para el bien de las personas. Es un juez la iglesia, pero no es un juez de los del mundo que ven los pros y los contras mundanamente, sino
en la presencia de Dios. Y ahí resulta que muchas veces algunos se casaron a la ligera y después la iglesia estudió el caso y vio que ahí no había base para un casamiento religioso. Ese es el caso de muchas personas. No quiere decir que todos, de algunas personas. Por eso, si en su casamiento en la actualidad hay problemas gravísimos, pídale iluminación a Dios y acuda a la iglesia para que estudie detenidamente su caso. Y pídale a Dios también que dé sabiduría para solucionar lo que muchas veces parece imposible y usted no quiere seguir en esa situación. Como les digo, son casos dificilísimos, pero nosotros creemos en la sabiduría de Dios. Creemos en la sabiduría de la iglesia. El Señor le ha dado sabiduría a la iglesia para ayudar a sus hijos. Algunos están viviendo un infierno y puede ser que haya alguna salida para esa situación. Sobre todo lo importante es, antes de casarse, que lo estudien bien, lo hacen a la carrera, como que fuera una cosa fácil y es dificilísimo. Hay que ver los pros, contra, hay que conocer a la otra persona. A veces se acaban de dar la mano nada más y ya se están casando, o sea, hacen las cosas a la ligera y después vienen las tristes consecuencias. En la actualidad el Señor presenta ese caso. Se llega a alguien y el Señor le va a decir, Moisés prescribió debido a la dureza de corazón de ustedes, pero desde el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Esa es la base del matrimonio. El Señor los unió. Ustedes llegaron ante Dios, lo pensaron bien y entonces hicieron un juramento para toda la vida. Él y ella, para toda la vida lo pensaron bien. Como les digo, en el mundo en que vivimos, las cosas muchas veces se hacen a la ligera, locamente, y por eso la iglesia da la oportunidad de estudiar el caso. No quiere decir que porque usted llevó el caso ya se va a anular su matrimonio. No quiere decir eso. Quiere decir que la iglesia como madre maestra va a estudiar los pro y los contra. Y a veces llega a la raíz del asunto y dice, aquí no había motivo para un casamiento. Lo hicieron a la ligera, no había motivo. Y entonces no se puede ir contra lo que Dios unió, sino se ve, aquí no había la raíz para que se efectuara el sacramento del matrimonio. Son casos dificilísimos. Si alguno se encuentra en esas circunstancias, primero, pídale mucho a Dios que lo ilumine. Segundo, tiene derecho a acudir a un juzgado de la iglesia. Digo juzgado de la iglesia, no es igual que los demás. En los demás juzgados se busca al abogado hábil que pueda mentir mejor que el otro y ganarle el pleito. Aquí no es eso, ganar el pleito, sino profundizar delante de Dios cómo está la situación. Esto hay que decirlo claro porque muchos están sufriendo y tal vez podrían
encontrar que la Iglesia arregle su situación. Si usted se encuentra en esta situación, pídale mucho a Dios que lo ilumine, acuda a la Iglesia, confíe en que la Iglesia va a estudiar su caso en la presencia de Dios. Pero sobre todo, preventivamente, antes de casarse, las personas deben tomar todas las precauciones para hacer un juramento para toda la vida. No debe ser a la carrera, no se deben dejar llevar por emocionalismo nada más. Hay que ver bien los pro y los contra. Ese es el matrimonio religioso, en que los que se van a casar acuden a los que le pueden ayudar, iluminar, estudian bien su caso, hasta que están seguros, entonces dan ese paso porque es para toda la vida el juramento que van a hacer ante el altar. Son situaciones muy difíciles de la vida, pero el Señor da sabiduría también a la Iglesia para ayudar a las personas a solucionar sus situaciones difíciles. Si usted está en una situación difícil, pídale al Señor que lo ilumine y acude a los tribunales que tiene la Iglesia para que estudie su caso. Que así sea para bien de todos. Amén. Aleluya.